Bienvenidos a un capítulo más de Gente del Medio. No sé si es que este es el 7 o el 8, la verdad. Eh, Parece que aquí vuelvo de mes a mes a hacer un video. Pero hoy día tenemos de invitado a un profe mío, ex profe mío, que enseñanza que me dejó que es que siempre hay que ver y contextualizar. Siempre hay que echar un paso atrás y ver la historia para poder ver qué información nos da hacia dónde vamos. Y eso, bien, doy la bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor, la verdad. Cada vez que viene un profe y que confíe en este proyecto, o al menos vamos a ver qué tal les sale, vamos a ver qué piedras dan. Pero muchas gracias por estar aquí y bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Buenos días con todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy bien, supongo. Bien, bien. Bueno, yo quería más que nada, quería tener una conversación con usted porque me parecía muy interesante saber un poco de la historia del diseño, por así decirlo, más que nada contextualizándole aquí a Cuenca, al Ecuador, ya que, o sea, de lo que yo investigué, no sé si investigué mal o investigué bien, usted es una de las primeras promociones de la carrera de diseño y me llamaba mucho la atención porque ustedes en su contexto el diseño debió ser muy diferente al que es ahora. No sé qué tan cierto es, qué tan mentira es. Pensemos primero que este rato el diseño es básicamente digital. Cuando yo empecé a diseñar, ya después de terminar la carrera, en el año 88 empezamos a pensar en una agencia de diseño. Pues las computadoras eran más un juguete que una herramienta útil. Entonces, básicamente teníamos que depender de cosas bastante primitivas, si quieres decirlo así, porque las impresoras láser, la única que había, bueno, ya, me parece que tres en Cuenca, eran las láser jet de Apple, e imprimían en una resolución de 300 dpi. Para darte una idea, imprimías eso y se veía el punto, pero gritaba el punto. ¿Qué hacíamos? Mandar a veces a Quito a que nos impriman ahí sí en un proceso de fotocomposición, tiras chorizos, decíamos, de texto, en la tipografía que creíamos que iba a funcionar y que a veces no funcionaba, igual pagábamos todo el proceso, un proceso caro y largo. O sea, la perfección de ustedes era sí o sí. O sea, y bueno, error también, pero, o sea, los fallos se pagaban. Se pagaban y fuertemente. Claro. De hecho, siempre les digo a ustedes, a los estudiantes que he tenido, siempre les he dicho, la ortografía cuesta plata. Sí. Y a mí, y lo digo porque a mí me costó plata. Me costó perder clientes. Porque, claro, en alguna ocasión que una ONG nos contrató para hacer unos libros de texto para niños, nos olvidamos todas las tildes. Y resulta que todos los títulos tenían preguntas, entonces todas las páginas tenían una tilde faltante. Claro, eso no lo pagó el cliente, entonces tuvimos que pagar nosotros finalmente y éramos más chicos que no teníamos Claro. mucha plata para eso. Pero para usted, ¿no cree que esa exigencia, la falta de tecnología en el momento de lo digital, les hizo más exigentes para poder ser mejores diseñadores? Yo he leído en otras revistas de diseño que, o sea, ahorita actualmente los diseñadores son más cómodos que los diseñadores de antes que no tenían estas nuevas tecnologías. A ver, primero un cartel no te tomaba media hora, no te tomaba algo menos. Claro. Te tomaba días y a veces semanas hacer un cartel. Si no había una planificación previa, si no sabías lo que querías, pues perdías todo ese tiempo. Y claro, el cliente te exigía igual resultados en el tiempo que él te había solicitado. Por lo tanto, hacer un cartel mal hecho era quedarte con menos tiempo. Claro. Menos tiempo hasta que terminabas entregándole lo que salía. Y eso era muy mala idea. Creo que ahí esa es una diferencia bastante grande. Antes tenías que planificar porque tenías que hacerlo, no había otra forma. Tenías que hacer 1000 bocetos antes de lanzarte a la tarea de
resolverlo. Y ahora es pésima idea empezar con la computadora diseñando, porque la computadora depende de tu experticia, pero inclusive siendo muy experto en la computadora terminas haciendo en la computadora mucho menos esfuerzo por conseguir formas interesantes. Claro. Que si lo haces a mano eres mucho más libre en la expresión. Y veo que muchos diseñadores trabajan directamente en la computadora. Sí. Y los resultados terminan siendo muy normalizados, de estándar. No hay esa invención que podría tener el hecho de partir de un buen boceto a hacerlo mejor. Sí, me parece algo loco porque hay algo que, bueno, recién ahorita me doy cuenta en lo que usted en la materia de historia del arte, cuando nos mandaba a hacer eh, cualquier película, ya sea minimalismo o constructivismo ruso, cualquier movimiento, era como que usted siempre se fijaba mucho en el detalle y también en los bocetos, porque era como que, si hay de este boceto al digital, o sea, también valoraba, yo me acuerdo que usted valoraba también más el boceto que a veces la obra final. Era como que mucha gente que hacía las ilustraciones o los artes era como que ojalá que se lleve mi ilustración porque usted sabe llevarse las mejores o las que más le gustaron a usted. Y era como que poner bueno, al principio yo no entendía, era como que ponerle ojo al detalle del boceto porque yo no sé dibujar, yo no sé ilustrar para nada. Era como que, ¿cómo hago un boceto si es que no sé dibujar? Pero como que, no, o sea, es más simple, es un boceto, es como que gráfica para que te des a entender y todo eso. Y a veces es como que eso sirvió para después expresar a un cliente algo que necesita y no se lo imagina. Es como que tal vez por ahí un racito así y ya ahí queda. Pero es lo que usted también dice, o sea, el boceto es muy importante al momento de clarificar una idea, por así decirlo. Al menos a nosotros nos ha pasado que un cliente es, pero no me imagino. O sea, ya diseñale de una en la computadora. Y así, pero yo no sé cómo diseñarle todavía en la computadora porque uno estoy entendiendo, queriendo entender su problemática, u otro también como ¿cómo hacer? Yo sé todavía. Déjame dibujar primero cuando bocetar. Ya, tal vez entiendo, tal vez no, tal vez buscar alguien que dibuje mejor. Cosas así. Pero sí, sí es eso. La verdad, uno de los recuerdos que a mí me quedó. Y más que eso, también, hablando de los diseños de antes, cómo era el diseño ahora, se conoce como algo tecnológico. ¿Cuáles eran los retos del diseño antes, cuando usted era estudiante y cuando también ejercía la profesión? ¿Y cuál ve que ahora son los retos del diseño en la actualidad? Claro, yo creo que la diferencia principal es que antes pensábamos, por ejemplo, en hacer un logotipo. Ese era el objetivo. Ahora, yo espero al menos que mis estudiantes lo hayan entendido, ya no diseñamos logotipos, diseñamos identidades, diseñamos sistemas visuales que tienen que funcionar, ¿verdad? Que puede ser para una tienda de barrio, da igual, pero ya no te imaginas solo el logotipo y el lechero posiblemente, sino que estás pensando a mucho mayor escala, cómo esto va a seguir creciendo si sigue creciendo, por ejemplo. Claro. Eso pasa en la identidad, pasa en la publicidad, ya no piensas en el anuncio, piensas cómo genera una campaña integral, como paso de diseñar, ya no diseñamos para el periódico, en el caso, durante el tiempo que tuvimos nuestra oficina, que fue más de 11 años, pues era diseñar para el periódico, básicamente, que era además donde se ganaba plata. Claro. Ahora, el periódico es un medio que se está quedando lejos, por lo menos en analógico, y ya tienes que pensar en otras formas de publicidad que ya no encajan dentro del pensamiento que teníamos en los 90, que realmente hice la mayor parte de mi formación y de mi profesión. Hay diferencias de roles. Claro, porque como decía yo, en esto de cuando fundamos este estudio, básicamente, y esta galería, en este año llegué a la reflexión a veces que la gente, y es algo raro, porque yo siento que a veces la gente nos confunde con la imprenta, o sea, los diseñadores nos confunden, o sea, ya es el pasado, por así decirlo, y también ahora la gente nos suplanta con IA. Es como que estamos en esta entre el futuro y el pasado,
que me parece como que algo medio loco, porque es como que, o sea, como hasta el día de hoy, 2025, nos siguen confundiendo con una imprenta, que antes era eso, o sea, que la gente iba a una pues, en las imprentas, y yo no digo que esté mal, o sea, es cada negocio de cada quien, es como que le regalamos el diseño, le cobramos su impresión, y aquí es como que a veces pasa que no necesitamos redes porque ahí nos puede generar artes, contenido. Es como que eso es un medio de no saber en dónde está, es como que cómo le dices a la gente que imprenta y diseño es diferente y cómo le dices a la gente que está, o sea, que la IA no nos puede reemplazar tanto porque la IA tal vez no conceptualiza tanto. Y en ese como que pensamiento está. A ver, recuerdo que siempre ha sido así. Es decir, las imprentas te daban, con tal de conseguir el trabajo, recibían al cliente, le preguntaban qué quería y te diseñaban ese rato cualquier cosa. Podías o no tener un diseñador en la imprenta, alguien se encargaba de diseñar. Cuando se fue profesionalizando esto, empezamos a competir, por ejemplo, Cuenca con lo que se hace en Quito o Guayaquil, pero en Quito y Guayaquil, en Quito está, por ejemplo, la imprenta Mariscal, que es un referente latinoamericano de impresión. Y cuando imprimíamos aquí en Cuenca, casi que te recibían cualquier cosa. Pero las veces que nos tocaba trabajar con Mariscal, tu pensamiento tenía que cambiar radicalmente porque ahí el director, el dueño, te decía no te imprimo esto, no puedo. La calidad de la imprenta no puede estar a este nivel. Tenías que rediseñarlo o cambiar de imprenta. Entonces, esos parámetros de calidad también empezaban a impactar en Cuenca. La gente ya no quería cualquier cosa. Y en algún momento la imprenta Monsalve empezó a decirles a sus clientes, miren, encantados de la vida les imprimimos, pero estos son los diseñadores en los que confiamos. Y claro, ese intercambio fue genial. Con Monsalve, realmente Monsalve se convirtió en imprenta referente en la ciudad, y el resto de imprentas pues continuaron más o menos con la intención de mejorar la impresión. Por eso es que Cuenca tiene este rato el nivel de diseño y de lo que se espera del diseño. También somos un referente, creo yo, nacional. Ah, sí, no, yo no sabía eso, la verdad. Yo más que nada me inclinaba hacia un lado donde que hay, creo que yo, una clara diferencia en que el diseño en Cuenca se centró más en lo artesanal, en cambio el diseño en Quito se dedicó más a lo industrial, por así decirlo. Pero estamos hablando no estamos hablando del diseño gráfico en este caso. A pesar de que habladas incluso del diseño industrial y que nuestro diseño sea, entre comillas, artesanal, pues la industria cuencana es muy fuerte a nivel del país. Fíjate cómo les gustan nuestros muebles, cómo les gusta nuestra cerámica. Es decir, no es gratuito eso. Hubo una intención de diseño que se lo podemos agradecer a gente como Claudio Malo, por ejemplo, que a través del CIDAD dio esa posibilidad en la ciudad. La ciudad era extremadamente artesanal y en algún momento pensó que se podía tener un centro de formación de diseño para artesanos. Que ahí sale todo esto y tal vez por ahí también esta referencia. Claro. Y claro, el cambio en Cuenca es súper notorio en los 90. La ciudad realmente empezó a vivir del diseño y la industria artesana mejoró muchísimo, pero no es que la industria se quedó. La industria, igual a través de Arte Práctico primero, de Colineal, de todas las empresas de muebles que vinieron después, pues hicieron una huella interesante en el país. Claro, y en la actualidad, ¿usted cómo le ve? ¿Usted cree que seguimos avanzando, por así decirlo, o nos quedamos estancados? Porque, más que nada, no, justamente iba, porque justamente yo hablaba con artesanos y decía que no querían trabajar con diseñadores porque hay un conflicto de egos, básicamente. De que el diseñador supuestamente sabía todo y le decía que al artesano que haga de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y el artesano decía, a ver, ya, haz vos. Y el diseñador no podía.
era como que, más que nada, primero, como el diseño y la artesanía en un vínculo, que no sé en la actualidad para usted cómo está. O sea, yo básicamente con los artesanos que he hablado y diseñadores, o sea, hay ciertas fricciones. En cambio, póngase el diseño como industria, no sí, el diseño como industria y el diseño gráfico aquí en Cuenca, ¿cree que sigue manteniendo ese nivel? ¿Ha mejorado o se ha quedado estancado? Porque me cuesta como que... A ver, ahí la pregunta que tienes que hacerle a alguien que está en ese ámbito. Claro. Pero de lo que yo percibo, cuando empieza el que los diseñadores trabajaran con artesanos, nosotros mismos cuando estudiábamos trabajábamos con un maestro artesano y un diseñador en el mismo taller. Entonces el maestro artesano nos mostraba la técnica y el diseñador nos daba la metodología de diseño. Y se supone que claro, lo hacías en base a requerimientos técnicos que el artesano te daba. Claro. No podías hacer cualquier barbaridad y decir esto se puede hacer. Que sí se hace ahora eso. Es decir, el diseñador cree que se puede conseguir cualquier cosa y el artesano te dice esto te va a costar una fortuna, baja los costos, haz estas cosas. Pero el diseñador se siente como elevado, si quieres, sobre el artesano, como que es mejor quizá, y ahí es donde surgen esas fricciones. Yo creo que el problema es que hay una falta de comunicación y de empatía entre los dos grupos, si es que lo hay, ¿no? Ya te digo, esto debería preguntárselo a alguien que sabe más del tema, pero en nuestra época era eso, meternos en las comunidades, entender lo que hacían y sobre eso empezar a diseñar. En la materia de historia del arte era como que siempre es necesario contextualizar para poder hacer algún cambio si es que se necesita o algo dentro de una problemática o hasta para identificar problemática, porque tal vez para ti sea un problema, pero donde en el sector donde esté pasando dicho problema no es, o sea, no, o sea, para ellos no existe ningún problema. Y ahí póngase, es justo lo que yo, para convencerle de que venga acá, la vez que me fui a la U y le molesté en clases un ratito, fue que, o sea, para mí es ese, siento que el diseño cuando se bifurcó en especialidades de diseño gráfico, diseño de objetos, siento que perdió esa capacidad, por así decirlo. Sí, más holístico. De hecho, conversábamos un rato con tu compañera y hablábamos acerca de que ellos se meten mucho a los talleres. Y esa era nuestra tarea también cuando nos graduábamos como diseñadores genéricos. Teníamos taller. Entonces era el tallerista que era la pareja. Diseñador, artesano y teníamos producción de lo que fuese. Daba resultado. Claro, es que eso es lo que me llama a mí la atención y es, bueno, siempre quiero preguntar a algún docente sus perspectivas porque me llama mucho la atención que algunos están a favor u otros en contra de que vuelva el diseño general o que ya se quede el diseño así por especialidades. Y yo justamente le cuestioné a un profesor y le dije, o sea, ¿por qué si la medicina ven medicina general y de ahí se especializan? ¿Por qué en el diseño no se ve diseño general y después se especializa en cualquier rama del diseño? Porque hay algo que en estos 3 años creo que de graduado que tengo, a veces yo siento que cuando el diseño, ejemplo, el gráfico, para mí tengo ciertos conocimientos que tal vez no se apliquen al diseño en general. Porque póngase, yo siento que tengo una visión de diseño muy ligado hacia el diseño gráfico, pero luego hacia algo como que tal vez algo de interiores, algo de productos, que tal vez cuando se tiene que resolver un diseño como tal, no digo ser experto en todos los temas, en todos los diseños, pero sí como que ver la problemática en un aspecto más grande, como de diseño mismo. O sea, yo creo que si eres diseñador gráfico, lo de gráfico es tu especialidad. claro. Pero tu profesión es ser diseñador. Por lo tanto, creo que un diseñador es un diseñador. Puedes diseñar prácticamente lo que sea que tenga un proyecto de comunicación o de producción, lo que quieras. Porque las bases las tienes. Claro. No importa si te dieron... De hecho, ahora tenemos un ciclo común, un año común.
en donde se ven cosas similares. A veces hasta estoy en desacuerdo porque el diseñador gráfico a veces no necesita de tanto 3D si quieres. Y a veces parecería que sí. Pero básicamente, si eres diseñador, tu especialidad sea la que sea, eres diseñador, deberías poder resolver temas. De hecho, una de las cosas que pasaba mucho en la facultad, y tal vez hasta tienes amigos que lo tuvieron que hacer, se graduaban de interiores, se graduaban de producto y terminaban haciendo diseño gráfico. Porque son diseñadores. Sí. Entonces, de hecho, el mundo va a cambiar su forma de diseño hacia otro medio, si quieres. Claro. Porque ese es su espíritu, está ahí el diseño. Claro. Pero más allá de eso, hay una diseñadora neoyorquina, Paula Scher, que está bien viejita ahora, pero sigue haciendo lo suyo. ¿Le viste? Sí, pude ver. Ella puede tener. Ella es diseñadora gráfica y ha trabajado desde que era niña en diseño gráfico. Pero cuando le han dado tareas que no tienen que ver con el diseño gráfico, al verlo con el punto de vista del diseñador gráfico, ha hecho cosas extraordinarias. Entonces ella te muestra sus proyectos de interiorismo, que no los ve como un interiorista, los ve como un diseñador gráfico. Para ella lo que ve en las paredes son más bien, qué sé yo, carteles. O sea, como hago que esta casa se convierta en un cartel. Claro. Chévere. Resulta que los resultados son geniales. Así es que yo creo que no deberíamos temerle al hecho de tener que cambiar y hacerlo. Si quieres hacer un carro, deberías hacerlo. Claro. Y no debería haber problema en que lo resuelvas bien, porque estás formado en eso, estás formado en hacer formas. Claro, pónganse a mí más que nada. Creo que el punto en el que se ve una clara diferencia tal vez entre el diseño gráfico y los demás diseños es la materialidad, que tanto interiores, objetos, bueno, quito el diseño, pongo la arquitectura, o sea, se centran en materialidad. El diseño gráfico, si bien sí se centra en materialidad, pero, o sea, siento que también venimos de nuestros artesanos llegarían a ser las personas que estaban en imprenta, de ahí como que el diseño gráfico. En cambio, los otros diseños son, o sea, saben de materialidades, ya sea de madera y de todo eso, y siento que el diseñador gráfico como que se queda corto en ese tipo de saberes, por así decirlo. Creo que sí es un problema de la facultad, ¿no? Porque sí deberíamos trabajar más con materiales, porque finalmente el diseño gráfico incluye también embalajes, por ejemplo, envases de embalajes. Por lo tanto, y además, cuando vos entras a un supermercado, por más que sepas que el producto que tienes que comprar es eso, posiblemente termines comprando el de al lado porque está mejor resuelto visualmente, también formalmente y, qué sé yo, materialmente. Entonces, de alguna forma, sí creo que nos quedamos allí, como que deberíamos profundizar más en el sacarnos de las computadoras y llevarnos a las imprentas y ver cómo lo hacen. Claro. Si me preguntan, no sé si alguna vez visto cómo trabaja una troqueladora, cómo trabaja una capa de laca tradicional de estos es complicado, no es fácil, le mandas a la imprenta y ellos lo resuelven, pero lo resolvería mucho mejor si tú supieses claramente cómo es el proceso. Claro. En nuestro caso, en los 90 no nos quedaba de otra que vivir en la imprenta. Claro. Teníamos que conocer los papeles, los materiales, los procesos, cómo se modificaban las placas para hacer lo que querías hacer, cómo debías hacer el troquel, porque no te mandaban a hacer de nuevo y era una historia. Te equivocabas de algo en el troquel y eso era muy, muy costoso. Claro. Esas cosas quizá no es un problema del diseñador gráfico. El diseñador gráfico debería saber. Claro. Bueno, sí, más que nada, yo me acuerdo que en la U hacíamos visitas técnicas. Vamos a la editorial del NS o vamos a Señal X y vean lo que hacen. O sea, y ya. O sea, y eso, o sea, no digo que esté mal, no digo que esté bien, no quiero que me funden. Pero es como que yo le decía a un profe que yo siento que los profesores de antes de las mallas, cuando es diseño general, tienen muchísimo más conocimiento que los diseñadores en ámbitos específicos. Porque yo les decía que ustedes tienen el conocimiento de diseño 360.
En cambio, ya que después se especializaron en gráfico, en objetos, en lo que sea, pero ven al diseño en 360. Y a veces los diseñadores cuando se bifurcan por especialidades, tal vez se sesgan un poco. Ya no es el diseño 360, como le dije, o sea, sí, yo creo que sí, se debería explorar en la materialidad, es algo que es necesario, porque póngase, desde mi lado es cada vez que veo un objeto, o sea, más que nada yo me centro a veces en las sillas, lo típico que han hecho diseñadores, sillas, y es como que, bien chévere, pero Juan Andrés, vos intenta diseñar una silla de esas, quieres hacer una curva, ¿cómo haces esa curva en madera? Es como que, mm, los diseñadores generales son muchísimo mejores a los diseñadores con Yo creo materias que específicas. ahora que me pones a pensar en esto, quizá ahora que la IA nos cae a todos, ser diseñador general sería muy productivo, pero ya no desde el pensamiento de lo que teníamos antes, es pensar en qué pasará en el futuro. Un diseñador gráfico haciendo IA no es igual que un diseñador haciendo IA. No sé si me explico, porque finalmente, ¿qué es lo que nos va a arrasar con la inteligencia artificial? Que le pides lo que sea y te lo hace bonito. Y el problema es que mientras no eres diseñador, le pides a la IA cualquier cosa, te da cosas bonitas, pero no sabes si esas cosas bonitas son o no son válidas para tu proyecto. En cambio, mientras más formación tienes como diseñador, es mucho mejor de percibir detalles que hace que la IA sea mejor para tu trabajo y no que te quite el trabajo, no tiene potencia. Es más o menos como esa historia de la Biblia que dice, si te dan 4 talentos, los esposas tendrás 8 talentos. Si tienes 2 talentos, los esposas tienes 4. Las cosas salen mejor. Y en diseño gráfico el problema es que la IA te está resolviendo con un prompt casi todo lo que necesitas y luego lo que tienes que hacer es adaptarlo y llevarlo adelante. Por lo tanto, es más o menos como te contaba. En los años 90 hacíamos los carteles o lo que fuese a mano, todo. Nos tomaba una semana. Ahora el cartel lo haces en media hora posiblemente. La IA te lo hace el rato que lanzas el prompt, ya está hecho el cartel. Te ha ahorrado el tiempo de trabajo, pero no es que ya no tienes trabajo, al contrario, porque si la gente empieza a confiar en que el diseñador va a conseguir con eso, darle cosas muchísimo más eh, mejor realizadas, más perfectas, si quieres, pues, vas a seguir confiando en eso. Claro. No te estás cansando de la IA ya. O Cuando sea, estás lado y dices, no, esto se ve IA, ya no quiero. sí. Quiero ver chicas reales, no quiero ver esas chicas de IA, porque les ves con las manos deformes, los pies deformes, dices, no, esto, ¿qué es esto? Lo harán cada vez mejor, por supuesto, en algún momento ya no vas a distinguir, Claro. pero no vas a distinguir si está bien hecho. Y hacerlo bien es quizá lo que... No hay fotos de latinoamericanos, o sea, si necesitan una foto para algún congreso o algo, bájate algo de ahí, sácate unas 3 fotos de ahí, y no importa que sean de allá, de Alemania, de Europa, no importa, es lo que, mientras se aplique todo bien, yo siento que la problemática va ahí y es como los diseñadores, porque yo creo que esto también, el diseñador debe tener esta habilidad social, por así decirlo, de hablar con un cliente y tal vez convencerle a mostrar otras posibilidades, porque es como que se potencia. Y lo que tenemos que desarrollar es storytelling, experiencia de usuario, interfaces. Necesitamos meternos más en ese mundo de entenderle al usuario y sus preferencias y de alguna forma contarle buenas historias incluso a nuestro cliente. Ya no estamos vendiendo dibujitos hace rato, estamos vendiendo, ya te digo, de rato que los chicos, les insisto, sobre todo en eso, ya no vendes logos, vendes sistemas y eso tienes que vender a tu cliente. El cliente tiene que entender que lo que te estás ofreciendo no es un dibujito, estás ofreciéndole un sistema en el que va a vivir durante X años. La IA va a ser exactamente lo mismo, porque si a la IA no le controlas,
cada producto que le entregas será diferente al otro en algún detallito que no es el mismo que querías conseguir y vas creando lo que vos dices, esto de buscar en la red fotografías, pero si no una fotografía tiene estas características, esta ya no es lo mismo. No es como cuando le dices a tu fotógrafo, oye, necesito este tipo de fotos, y realmente si confías en tu fotógrafo, él te va a hacer las fotos con ciertas características, pero además haciendo lo que vos quieres que haga. Exacto. Ahí ya lo va a hacer, tarde o temprano, te va a leer la mente prácticamente. Pero quien consiga hacer buenos prompts es aquel que tiene mucho más formación y experiencias, sabiendo reconocer que eso es lo que busca y cómo decírselo a la vida. Estos clipars existen desde siempre. En los 90 importábamos clipars de Estados Unidos, CDs llenos de imágenes, y a ver qué nos servía de ahí. Era extremadamente costoso, pero existía el sistema, nos llegaba, de hecho era así como el que llegó ahora. Llegaba el paquetito, que era, ya te digo, el mercado, pero los clientes estaban dispuestos a pagar por eso. Cuando aparece la computadora y cualquier secretaria te hacía cualquier cosa con la computadora, pensamos que nos iban a dejar sin trabajo. No pasó, el diseño se potenció. De hecho, hubieron diseñadores que volvieron a hacerlo manualmente. Me acuerdo de cuando fui a estudiar mi posgrado de España, me traje un librito que hablaba precisamente del diseño analógico. Estaba digital por todos lados. ¿Y cómo los diseñadores están enfrentando eso? Pues volvían al diseño analógico porque les daba esa textura de mal hecho que se puso de moda. Porque era precisamente ese rechazo a lo limpio, a lo excelentemente terminado que te daba el computador. Se fusionó eso ahora, como ya no sé qué nos venga encima, te lo aseguro, habrá que ver por dónde y cómo los clientes tengan que ser convencidos. Quizá educarles lo mismo. Antes te decían, déjenme ver si el diseño le gusta a mí. A mi guagua que está estudiando arte en la escuela. Quizá ese cliente no te conviene. Quizá el cliente que te conviene es ese que sabe lo que quiere y que está contratando a un diseñador como parte de su estrategia, y no tanto el cliente que te viene, no encontré esto en internet, veamos si este diseñador lo puede hacer. Claro. Sí, no sé, ahí lo que nos espere no estoy muy claro. Hacer entender a la gente de que contratar a un diseñador es una inversión que te puede solventar problemas gráficos y encima más allá de lo gráfico, porque es lo que yo una vez siempre les digo, que no creo que el diseñador gráfico solo tenga que solucionar problemas gráficos, o sea, puede haber una mirada más amplia. Y ahora que, bueno, regresando un poquito a la historia de arte, usted ahora, si se sigue dando la materia de historia de arte, ¿ya se mete a la IA dentro de la historia del arte o no todavía? La historia de diseños. Perdón, sí, la historia del diseño. Perdón. Sí, todavía es muy temprano. Es decir, podemos experimentar, pero decir que ya existe una historia del diseño utilizando la IA es como que, muy bien, ¿qué hemos hecho en los últimos 3 años? Claro. Y todavía estamos pataleando en eso. O sea, no veo en los... Por ejemplo, tengo suscripciones a revistas de diseño donde me llega lo último. Hasta lo último que nos ha llegado es diseño generativo. El diseño generativo es interesante porque, claro, igualmente no es inteligencia artificial, simplemente son algoritmos que le das para generar, yo que sé, una ambientación y te resuelve eso, o le dices esta marca debería tener ciertas características cambiantes para cada usuario de la marca. O quiero que estas botellas, cada botella tenga una forma diferente. Hasta ahí, hasta el diseño generativo. Sí, ya está en movimiento. Ya tiene un buen tiempo. Sí, entonces, ¿te acuerdas de cómo era MTV? Sí. MTV te mostraba el MTV cada vez diferente de acuerdo a lo que se le ocurría al diseñador. De alguna forma no era diseño generativo, todavía había una persona que se hacía cada vez. Pero personalizaba más que nada. Una personalización que luego lo hacías con diseño generativo. La inteligencia artificial ya es nueva,
habrá que ver cómo se comportan. Pero es que creo que unos 50 sí de ley nos pueden, o sea, puede llegar a ser un movimiento o no lo veo como un movimiento. La inteligencia artificial nos va a cambiar todo. Tiene que, ya se va a quedar, no hay, no creo que alguien diga esto no se hace más y paremos ahí, ¿no? Seguro que seguirá desarrollándose, por tanto aparecerá tarde o temprano. Pero, ya te digo, por lo menos en las revistas de diseño, todavía la inteligencia artificial se la nombra, se hacen artículos sobre ella, se ven las posibilidades positivas, negativas, pero se quedan ahí. No te están mostrando cosas hechas con ella. Claro. Pero usted cree que ahora la inteligencia artificial democratiza más a que las personas que no son diseñadoras, o sea, puedan hacer diseño. Porque bajo mi lógica y mi pensamiento que tenga acerca de diseño, yo siento que cada persona al día, en el día a día hace diseño. O ya sea metodologías de diseño, pero sin que sepa. Más que nada yo ahora que me refiero a que las personas ya con una IA pidan una imagen y que esa imagen salga como sea el resultado que sea, pero eso le hace diseñador a la persona o no. No, no, de hecho, hace poquito estuve en una exposición de un buen diseñador, de hecho, que mostraba sus trabajos hechos en IA. Lo que yo veía ahí es un proceso de curación de obras, no de creación de obras. No sé si notas la diferencia. Porque, claro, le digo a la IA, hazme un barco sirena. Me va a dar 1000 imágenes de barco sirena y yo elijo esta. Con esta me quedo. Diseñé eso. No creo. No me, Tal vez el no, diseño no me, pronto. no me sentiría dueño de esa imagen. Porque no la hice yo. La hizo una inteligencia artificial, además utilizando el trabajo de mucha gente que no está ahí reflejado. Y de pronto soy yo el que me apropio de una imagen que realmente no es mía. Ese sentimiento tuve en relación a esta propuesta que hace este diseñador, que te digo que para mí es excelente, pero que en su trabajo lo que yo veía era de su curación. Antes de la inteligencia artificial, ya había Canva. Claro. 1000 templates. Eliges lo que quieras, le cambias 3 tonterías, ya era tu diseño, entre comillas. Pero lo que está haciendo la IA, igual que siempre lo hicieron estos sistemas masivos, es como que es difícil que consigas, por ejemplo, una imagen fea si le pides a la IA que haga cualquier cosa, ¿cierto? Claro. Y vos quieres algo feo, y resulta que la IA no te deja. Sí. Entonces, como que, claro, tiene una cierta tendencia que un diseñador, por ejemplo, no lo resolvería de esa forma, posiblemente, no sé. Dices, no, esto necesito otro tipo de diseño y la IA no te lo respeta. Es como que se normaliza, es un estándar que ya está allí y que por eso te digo, a veces es muy fácil reconocer la inteligencia artificial. Y la gente empieza a adaptarse a eso y empieza también a molestar un poco. ¿Y usted ya ha detectado tal vez, no sé, algún estudiante le trajo algún trabajo hecho en IA y se le nota o ya usted ya puede más o menos? Te cuento que estuve calificando 40 trabajos hechos conmigo. Por suerte no eran de diseño, eran más bien teóricos. Pero es que ya es difícil decirles no uses la IA, ya es... O sea, ¿cuál es el patrón de calificación ahora para...? Exacto, ¿qué estás calificando? De hecho, voy a ver si consigo una IA para que califique las IAs de los... si lo hizo mejor o no que la propia IA. Los chicos no lo perciben, pero están perdiendo mucho al dejar de realmente investigar. Sí, te resuelve el problema en 2 minutos, pero es que luego ni siquiera en el trabajo para entregarte. Claro. Si es que te habla, por ejemplo, de este proceso de curación, muy bien, hago el proceso de curación, quedo con esta imagen, pero además le personalizo esa imagen, le doy lo que le falta. Ahí hay un proceso de diseño. Claro. Mientras no hagas eso, simplemente eres un curador. Esta es la imagen que necesito, le pongo los títulos y va. Y ahora, ¿cómo usted puede...? Para usted, ¿cómo es definir ahora, con la IA y con todos los avances tecnológicos, definir a un buen diseñador? ¿Cómo usted dice, este es un buen diseñador, no, o sea, es un diseñador? ¿Cómo detecta? Sigues haciendo
siempre digo, podemos llamarlos diseñadores. Claro, pero yo siento que a medida que avanza el tiempo, los parámetros creo que cambian, o son los mismos hasta ahora. Pero, por ejemplo, entre mis estudiantes, claramente notas cuando alguien es un buen diseñador, no solamente por lo que produce, sino por el interés que tiene en hacerlo. Porque está experimentando todo el tiempo, te trae cosas, y ya le probaste esto y sin embargo te sigue trayendo cosas. Y quieres saber más y por qué es esto, y a dónde quiero llegar, y cómo, y sus exposiciones son mejores que las de sus compañeros. Por ejemplo, intenta buscar no el formato típico, sino te dice muy bien cómo cuento esta historia. Porque en ese caso sí les pido que me cuenten historias, no que me hagan exposiciones, cuenten historias. Y quien te cuenta mejor las historias son los mejores diseñadores, porque tienen más herramientas metodológicas, lógicas, creativas, y lo hacen con mucha más calidad. Entonces, claro, el que se queda ahí, el que te trae siempre lo mismo, el que espera ver qué hicieron los otros para copiarles, la calidad la ves alejarse rápidamente. Claro. Y finalmente, cuando te entregan sus proyectos terminados, sus tesis, las diferencias son gigantescas. Es como que, a pesar de que el diseño no sea tan lindo, sabes que estás resolviendo mejor el problema que se planteó, porque hay una investigación detrás, sabe exactamente a qué se lo está diciendo y qué debe decirlo. El que no es un buen diseñador, por más que se esfuerce, no entiende. Es como aquel que no sabe leer entre líneas, si quieres. Claro. Es ese pensamiento creativo que tienen ciertas personas y otros no llegan a tenerlo nunca. Me parece chévere. Literal, yo, bueno, si se me permite decir ahora, con mis conocimientos que tengo de quién es buen diseñador o mal diseñador, creo que me falta muchísimo para aprender, para decir que es bueno o es malo. Para mí era el simple hecho de que el diseñador no haga arte, sino que sepa contextualizar. Para mí, póngase sesión, porque yo siento y lo que me he dado cuenta es que el diseño en clases y en la academia es una cosa y el diseño fuera laboralmente es totalmente diferente, y lo que aprendí es a ver el contexto, o sea, a contextualizar bastante, bastante, bastante. Y pese a que ya sean redes sociales, que es lo que siempre digo, no es de las cosas que más me gustan hacer, pero hasta ahí se contextualiza, a ver qué esta marca, qué quiere decir, cómo quiere decir, qué quiere hacer, hacia dónde quiere llegar, que es algo creo que básico del diseño, por así decirlo. Pero póngase en clases, era como más libertad, no existía esa presión del cliente, pero había como que, para mí, si un estudiante o un compañero contextualizaba, ya era como que, o sea, puede captar el problema o la oportunidad que tiene, más por ese lado. Y bueno, cambiando un poquito ni siquiera es cambiando un poquito el tema, pero yo creo que yendo a esto de la IA y al diseño, yo creo que el diseño en cuanto al hacer, la producción de diseño y todo esto, yo creo que ya se da por sentado de que va a estar, se va a seguir produciendo más, pero yo creo que esta es una oportunidad muy grande de, de la investigación del diseño. No sé por qué he tenido este pensamiento últimamente, que es, a ver, la IA ya genera imágenes, hay muchos diseñadores ya aplicando la IA, o sea, ya como que aprendiendo mediante prueba y error. O sea, yo creo que también estamos en presencia de tal vez el auge del diseño de investigación, por así decirlo. Porque a mí me pasaba mucho en la U, al menos, que se hace poquito, o sea, los estudiantes al diseño de investigación le ven como que un poquito... Siempre quieren querer ver sus artes, y no digo que esté mal, todo perfectamente bien, o sea, como ustedes, o sea, ver su arte, sus diseños aplicados en algo. Pero siento que ahorita puede ser una gran oportunidad para que se dé diseño de investigación. Sí, de hecho, te decía que una de las cosas que cuando ves las carreras que van a seguir bien, no sé si sea cierto o no, de pronto es una investigación que se hizo y todavía no teníamos todo el contexto, pero una de las que tiene mucho futuro es la UX, la experiencia de usuario, y el storytelling, por supuesto. Entonces, claro, si es que eres un diseñador y tienes bien puesto eso en tu cabeza, cómo contar buenas historias y cómo hacer que el usuario tenga experiencias,
vas a tener buenos resultados, segurísimo. Porque la IA ya te da la imagen linda, como le haces una experiencia. Claro. Un comentario de la amiga de mi hija que decía, yo no sé qué hubiese hecho en mi tesis si no era por la IA. ¿Y a quién hizo la tesis? Claro. Ese es el problema. El problema mayor es que no es democracia, esto es, nos van a apabullar porque vamos a dejar de pensar simplemente. Es verdad. ¿De qué vas a trabajar cuando la IA te reemplace? Claro. O sea, si es que ya vas a hacer todo el día por ti y a tu jefe no le muestras que lo estás haciendo tú, él va a quedarse con la IA. Claro. Sí, ese es el problema. Es clarísimo. Así es que, chuta, me encantaría que los chicos sigan pensando y que dejen de usar tanto la IA y que hagan algo como lo que tú dices. Escribo mi borrador, así esté mal hecho, así esté con faltas de ortografía. Pero lo escribo yo. Claro. Es mi concepto, mi historia. Y a mejor a medida. Pero esa es una historia que no sabemos cómo va a ir a continuación. Sí. A mí la verdad me asombra y me asusta, literalmente. O sea, como en una época para nosotros, bueno, mi época de ser diseñador gráfico, que me confundan, como le dije, con imprenta y que me reemplacen con la IA es mi mayor paradigma. Estoy en el medio, literalmente. Es como que no soy imprenta. O sea, puedo utilizar la IA, pero puedo hacerlo mejor. Pero no soy ni el uno ni el otro. O sea, las dos son herramientas, por así decirlo, pero es como que en esas como que ando de cómo Me hago entender que soy diseñador. Parece. Yo estoy hecho por jubilarme en algún momento, lo haré. Tengo un conflicto similar al tuyo. Me jubilo, ¿a qué me dedico? A quedarme en mi casa viendo tele, podría ser, pero pienso que de alguna forma también estoy buscando una respuesta. ¿Qué hago como diseñador gráfico cuando ya no me haga falta el dinero? Suena bien, ¿no? Es chévere enseñar por deporte. O sea, sí, más que nada sí es. Literalmente, no sé, literal a veces me preguntas por qué me hago este tipo de preguntas y no solo voy, consigo clientes y ya. O sea, es más simple, la vida es más fácil, no te creas tantos problemas, pero siempre la pregunta está ahí, es como que, ¿cómo se puede, tal vez, no mejorar el diseño, pero cómo puede contarse el diseño de otra forma para las personas? Porque a la larga, si no haces eso, no puedes, tienes el riesgo de quedarte sin clientes, porque a la larga también hay muchos estudios de diseño, muchas negocios de diseño, o sea, y marketing, todo, o sea. Sí, claro, estamos con una competencia feroz tras todas las universidades de Cuenca tienen diseño gráfico. ¿Cuántos chicos salen de ahí? ¿Con cuántas formas de pensamiento diferentes? Todos quieren trabajo. Sí, no pongas, hay algo, bueno, esto a veces no sé si decirlo o no, porque mucha gente que le digo a mis amigos de fuera me fundan. Porque yo siempre digo que, a ver, voy a plantearlo bien porque después me van a hablar. Yo sé que me van a hablar porque diga esto. Pero yo decía que a veces lo bueno que tiene el diseño gráfico como carrera es ese componente también de investigación, de resolver las problemáticas. No simplemente ser chofer de mouse. Porque yo dije, o sea, estudiaste 4 años una carrera de diseño, o sea, puedes ver el diseño un poquito más allá. O sea, de solo hacer gráfica, yo creo que te va a tocar hacer eso si no te vas a quedar sin trabajo. O simplemente puedes estudiar un tecnologado de diseño. O sea, Pero Quizá el nombre de diseño gráfico es el error. El nombre de comunicación visual me suena mucho más cercano a lo que hacemos. Y la comunicación implica respuesta. Si no hay respuesta, no hay comunicación. Claro. Entonces, el buscar las respuestas es lo que deberíamos hacer. sí, exacto. ¿Y cómo encuentras respuestas? Sabiendo a quién se lo dices. Si no sabes a quién se lo dices, cómo decírselo, no hay respuesta. Creo que ahí está la clave del diseño. Por eso te hablo del storytelling, de la experiencia del usuario. Es eso, es buscar cómo tu diseño logra relevancia.
tiene sentido. Si no tiene sentido, claro, haz lindas cosas, chévere. Claro. ¿Usted cree que es necesario que haya más contextualización, libros de diseño que se contextualicen aquí al Ecuador, cómo está el diseño en general? ¿O cree que...? Yo creo que el problema de Latinoamérica en general, quizá Argentina es la única que se salva, es que nos falta razonar. No tiene mucho que ver con qué contextualizar, sino con razonar. Es decir, cuando escuchas hablar a un teórico, utiliza los términos apropiados, sabe la comunicación, sabe el contexto, como dices, sabe muchísimo de cultura y te habla de los términos que realmente dices, este es un genio, este sabe. Claro. Ese debería ser un diseñador gráfico. Alguien que sabe mucho, porque sabe que si no sabe, no hay respuesta. Si no hay comunicación, desaparece. Sabes mucho, sabes cómo encontrar los medios para hacer que la gente reaccione a tu diseño. Claro, esa es mi mayor pregunta, porque si bien cuando vino Kian también en este podcast yo le decía, y a veces no quiero repetir preguntas con que ya hice otros invitados, pero era como que ando en esta búsqueda de definición de cultura, ¿qué es la cultura? Porque la cultura es amplia, o sea, la definición de cultura puede ser amplia, pero ¿cuál es la definición de cultura? O sea, ¿cómo un diseñador puede definir qué es cultura y cómo representar la cultura, cómo tener conocimiento acerca de la cultura? Para mí es algo o sea, que es muy difícil, porque yo de hecho he hablado con otros profes, he hablado con amigos, como que, a ver, dime qué es cultura para ti, o cómo puedes representar la cultura y no con las típicas iconos. Y a veces me dicen, pero es necesario, o sea, a veces esos iconos también son cultura y ya. O sea, pero por qué te pones quisquilloso? Yo así, porque siento que la definición, o sea, el entendimiento de la cultura y poder representar la cultura, o sea, tiene que ser cierto respeto, también hay que saber, como usted lo dice, conocimiento, tiene que conocer. Pero ¿cómo se conoce algo que tiene un bagaje muy grande? O sea, A veces es complicado. Un ejercicio que hago en clases, no sé si lo vuelvo a hacer ahora, pero lo intentaré, es decirles a los chicos que popularicen la cultura marimba esmeraldeña en un grupo de chicos araguros. Son culturas que están cercanas a nosotros, en nuestro propio país. Claro. ¿Qué tanto sabemos de los araguros? ¿Qué tanto sabemos de los marimba en Esmeralda? Estamos lejos de esas culturas, lejos. Inclusive en el idioma con los quichua araguros. Y claro, con los esmeraldeños, cuáles son sus creencias exactamente, qué creen, cuáles son sus santos, por ejemplo. Es interesante, de hecho, busca quién es el santo preferido de los esmeraldeños y te das cuenta de que, claro, ni siquiera sabías que existía posiblemente. Claro. Cada uno maneja una cultura, pero inclusive dentro de tu propio círculo, tu cultura es diferente a la gente cercana a ti, porque buscaste otras referencias, posiblemente hablas de otras cosas con tus amigos que con tu familia o en la red, porque somos multiculturales, tenemos influencias de todo tipo. Nos consideramos occidentales, pero estamos al lado de muchos grupos que no son occidentales. Y estamos a una hora de cada uno. Vas a Cañar, dirías que los cañaris son, bueno, la gente de Ingapica y ellos son occidentales. Pues que sí, pero no estamos seguros. Claro. ¿Qué es cultura? Pues... es complicado, la verdad. Sí, es tu bagaje, pero cada persona en el mundo tiene un bagaje propio. Claro. O sea, la interpretación que yo pueda tener puede llegar a ser 100% subjetiva, a la larga. De hecho, cuando preguntabas cultura popular aquí en el Ecuador hace unos años, ¿qué te decía? Las bandas de pueblo, las fiestas de pueblo, los pasillos. Le preguntas eso a un gringo y ¿qué te dice? La música pop, claro. la cultura pop en general.
Hay una diferencia enorme entre lo que nosotros entendemos como cultura popular o lo que ellos entienden como pop culture, que sería todo lo que está de moda, ¿no? Así. Yo como diseñador estaba viendo que se puede la cultura popular, o sea, visual. No sé si es que está bien dicho cultura popular visual, o sea, sí es como que, y era como que, a ver, si quiero irme, me voy al mercado. O sea, me voy al mercado, veo que todavía hay rótulos hechos de izquierda. Creo que no me caen muy bien las lonas, la verdad. O sea, no, o sea, es una herramienta, sí, pero es una herramienta donde puedes diseñar lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero me quedo con los rótulos, todo hecho a mano, es como que siento que representa más a mi cultura o a la región, por así decirlo, o hasta más que nada hasta la propia Latinoamérica, porque Argentina todavía, bueno, no conozco tanto ese contexto, pero todavía siguen con el filete porteño. O sea, no sé si es que... Pues en el folclore. Claro. Igual que nos pasa a nosotros, convertimos cosas de folclore. Nuestras piecitas precerámicas se convierten en folclore. Sí. No digo que esté mal. De hecho, el mismo Claudio Malo decía, la cultura que se detiene se muere. Esperemos que nuestra cultura se muera, seguirá evolucionando seguro. Ojalá que para bien. Y yo solo quería hacerle 2 preguntas para más respetar su tiempo también. ¿Cuál fue la motivación de usted a hacer la página web de diseño ecuatoriano? Fue justo esto de que me dieron la materia de historia del diseño, que yo la pedí. Empecé a dar historia del diseño, me encanta. Me encanta la historia en general, no solamente la historia del diseño. He leído no sé cuántos libros de historia del mundo y cada vez que tengo el chance de ver algo de National Geographic o de History Channel, lo veo, me encanta la historia. Pero claro, cuando avanzaba en mis estudios y mis clases, empecé a darme cuenta de que si algo faltaba era qué pasó aquí, qué pasó en Ecuador, qué pasó en Latinoamérica. Contextualizar. Porque estamos, ¿qué sería? Como desaparecidos, no aparecemos en esa historia. Y quizá para el mundo seamos la periferia, pero es malo que nosotros mismos no sepamos quién somos. Claro. Y desde ahí empecé a pensar, bueno, seguro que estamos haciendo diseño. Seguro que estamos aquí desde los años 80 con 2 escuelas de diseño que empezaron en ese entonces, 3 de hecho. Está la de Cuenca, la Universidad de la SUAY con su proyecto en el 84. En el mismo año aparece el Metropolitano de Quito y en el mismo año aparece en Ibarra otra escuela de diseño. Justo ese año, el mismo año nos creamos 3 escuelas y desde ahí pues algo tendría que haber pasado, antes y después. De hecho, cuando era estudiante fui pasante de unos amigos quiteños que venían graduados de Prat, del Instituto Neoyorquino de Diseño. Por lo tanto, diseño ya estaba allí. Claro. ¿Qué había detrás de todo eso? Y en ese entonces estaba estudiando mi programa de doctorado y tenía que hacer algo. Dije, muy bien, vamos a proponer un curso donde no les voy a dar lo que sé de un tema, sino que ellos me van a dar lo que saben de su contexto. Estás en Esmeraldas. Hay diseñadores en Esmeraldas, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Quién construyó qué? ¿O quién hizo qué? Porque este proyecto no era solo de diseño gráfico, era de diseño, incluyendo arquitectura. Sí. Entonces lo que hicimos fue básicamente irnos a Quito, Guayaquil y entrevistar a 24 diseñadores y arquitectos y preguntarles 16 preguntas específicas acerca del diseño. Entre ellas estaba diseño en Ecuador, etcétera, etcétera. Y claro, cada uno de ellos tenía su propia respuesta. Como era algo tan largo, lo comprimimos en videos que todavía están en YouTube, si quieren verlos, en donde se habla acerca de qué es el diseño, de qué es un buen diseño, de qué es diseño ecuatoriano, cuál es la historia, qué saben del tema. Cada uno tenía sus propias respuestas
inclusive antisistema, algunos de ellos, muy bueno además. Es necesario, sumamente necesario. Y la idea era que al final del curso, entre comillas, el trabajo final era enviarnos eso, una especie de investigación del entorno en el que vivían que hablara acerca del diseño. No importaba de qué diseño. Recibimos más de 100 trabajos, algunos buenos, otros no tanto, pero todos ellos les mandamos su certificado de que aprobaron el curso. Y con eso empezamos el blog. Y el blog se ha ido incrementando. Últimamente le he prestado menos atención, qué pena, está como detenido ya en el tiempo, pero no me molestaría volverlo a retomar. Y ya son como 300 reportajes de diseño ecuatoriano, porque está o hecho en Ecuador o hecho por ecuatorianos, no importa en qué lado del mundo. Entonces, el historiador del diseño, por así decirlo. Tiene, o sea, un bagaje de tantos. Yo entré a ver y yo dije, voy a entrar a ver porque esto es algo que hizo Juan Lasso, y dije, o sea, es un buen punto de entrada para saber dar pasos hacia atrás y saber contextualizar lo que tal vez algún reportaje que está ahí pudo haber sido diseño utópico, que tal vez ahorita ya esté pasando, que tal vez pueda pasar ahorita, ver que existen más diseñadores de los cuales también me ha ayudado, o sea, para decir, oye, ¿quieres una entrevista? ¿Quieres venir al podcast? Todo eso. O sea, ojalá esto pueda llevarse a más lugares, a más diseñadores por aquí fuera de este contexto, para entender cómo es el diseño afuera, porque hasta ahora todos los diseñadores que han venido son cuencanos, y es como que sí es una visión tal vez sesgada, tal vez diferente, y eso. Y bueno, en el año 2013, final del 13, empezamos esto. Para el 2014 teníamos 10.000 seguidores en Facebook. Es decir, era un tema que a la gente le interesaba. Claro. Todavía le interesa a la gente saber, bueno, ¿qué hacemos en Ecuador? Porque todos queremos sentirnos parte de algo grande, ¿no? Claro. Y resulta que sí, que hay muchísimo diseño en Ecuador, que además está pegando no solamente aquí, está en Hollywood, está en Europa, hay un diseñador de vajillas espectacular ecuatoriano. Así es que solo es cuestión de investigar y encuentras cosas muy chéveres. Y la investigación es linda, o sea, porque a veces la información está ahí. O sea, yo la anterior vez decía que la investigación es súper chévere, pero entrar en ese mood de investigación, o sea, para mí me cuesta un poco. O sea, porque es como, ya quiero jugar un ratito la compu, ya después me siento a investigar, pero es como, no. Pero cuando me siento a investigar es como que, o sea, si alguien quiere alguna información, la información está ahí. O sea, a veces sí tiene... Soy profesor de la UDA, entonces tenía a los chicos a mi disposición. Claro. Entonces les secuestraba en las pasantías para que hicieran la pasantía conmigo. Y ellos investigaban, no sé si fuiste parte de ese grupo, pero seguro que alguno de tus compañeros lo fue. Sí. No dependía solo de mí la investigación. Claro. Eran ellos buscando, yo les aprobaba qué trabajos sí, qué trabajos no, y luego hacían un proceso de corrección de estilo y encontrábamos cosas hermosas. Sí. Sí, es bonito, la verdad. Y lo bueno es que muchos de ellos se permitieron, nos permitieron entrevistarles. Entonces ibas a ver preguntas que se repiten y claro, las respuestas son de ellos, ¿no? Con lo cual podrías encontrar puntos de vista súper diversos entre la gente a quien entrevistamos. Sí. Algunos piensan que el Ecuador está en la lona, otros dicen no, tenemos un potencial enorme, otros dicen estamos bien. Es un potencial grande, pero bueno, la definición de cada persona también. Eso, y ya para terminar, primero agradecer, gracias por el tiempo, gracias por pasarse aquí, la verdad es bonito hablar de diseño. En la cuña, habemoshistoria.net es la página, visítenla, es un sitio que está abierto a crítica tanto como a investigación. Sí, y la última pregunta. Sí, siempre le hago, y si eso se repite y se va a repetir hasta que siga haciendo esto y deje de hacerlo. ¿Quién es Juan Lasso? ¿Quién es Juan Lasso? Pregunta interesante. A ver, no sé, si quieres saber por qué soy diseñador, por casualidad, te lo cuento de todos modos. Me gustó siempre la parte creativa. Quise ser artista, pero claro, en ese entonces recuerdo que la Universidad de Cuenca tenía una especie de carrera, pero no era una carrera universitaria. Podías entrar en cuarto curso.
a estudiar arte en la de Cuenca. Y claro, pensaba un poco en qué voy a hacer como artista. Finalmente, como diseñador, sin saber qué diablos era el diseño, entrábamos y nos veíamos las caras. La primera promoción, no, 6 meses antes de haber empezado la carrera, nosotros fuimos de la segunda promoción y conversábamos en qué nos estamos metiendo, que es diseño industrial, qué suena, diseñamos máquinas, qué es esto. Pero me gustó, estuvo bien. De hecho, cuando terminé me di cuenta que le faltaba a la facultad de diseñadores. Los profesores, la mayoría eran arquitectos o venían de otras ramas. Y un día me colé en el consejo de facultad y les dije, necesitan un profesor que sea diseñador. Y ese soy yo. Salí, pensé que me iban a mandar al diablo, pero poco después de eso vino el decano y me dijo, oye, hay que saber aprovechar las oportunidades. ¿quieres ser profesor? Y desde ahí soy profesor. Tuve mi agencia de diseño en los años 90 con algunos amigos, no fue uno solo, fueron bastantes. Y nos fue bien. Fuimos los primeros que competíamos contra las agencias de publicidad. Un año después de que empezamos las agencias de diseño ya no había agencias de publicidad. Fue un cambio radical en la ciudad. Y después se me ocurrió ir a estudiar multimedia en España. Me fue bien, de hecho, con eso regresé y hicimos una maestría en diseño multimedia, de la cual algunos de los profesores se graduaron. Y bueno. Por usted pasaron muchos de los que ahorita fueron mis profes. Sí. Ahí estuve en Barcelona y ahí se notaba la diferencia entre el diseño nuestro y el diseño europeo. Nosotros somos extremadamente barrocos, nos encanta el color, las formas, todo tiene que ser una floritura si quieres. Y ahí mi director de arte me decía, quita. Y era terrible el saber, y ahora ¿qué quito? Ya no hay nada, no hay una foto, ¿qué hago? Pues quita. Sí, fue como un golpe cultural gigantesco, ya que hablábamos de cultura. Son dos culturas, al menos del diseño, muy distintas. Y sí, después me dediqué a ser director del departamento de educación a distancia y ahí me quedé. Me llama la atención por su definición de quién es Juan Lazo es historia. No sé qué puedo decir. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Es muy bonito. Muy bonito. Gracias por la oportunidad y por confiar en el proyecto. Bueno, voy a cerrar el capítulo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido divertido hablar de diseño realmente. Gracias. Que les vaya muy bien con todo esto. Bueno, Muchas gracias a todos por... Me estoy muriendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya gustado este capítulo y esperen al siguiente.